Damas y caballeros, muy buenas tardes. Quisiera, como de costumbre, decirles muy buenas tardes a todos los que estamos acá conectados, pero la verdad es que hoy, hoy es como complejo decirles buenas tardes, porque hoy, 1 de octubre, vamos a tratar un tema que es muy peligroso, muy delicado para todos nosotros, los que vivimos en propiedad horizontal. Y es que, como lo dice el título de la pieza publicitaria que ha circulado por redes, nos estamos enfrentando actualmente a un desafío ambiental. Nos estamos enfrentando a incendios, a escasez de agua y, cosa contraria, a inundaciones. Hoy, precisamente en la ciudad de Bogotá, estamos en el segundo día de un racionamiento de agua mucho más intenso. Estamos, ojalá y Dios así lo permita, empezando a salir de una temporada de sequía en donde los embalses que proveen del preciado líquido a la ciudad capital se han visto prácticamente desaparecidos. ¿Y qué ha originado esto? Una sequía. Y esa sequía origina incendios. Incendios forestales en su gran mayoría, pero que también afectan a la propiedad horizontal. Y hay diversas causas de incendios en propiedad horizontal. Y entre todas estas temáticas, vamos a adelantar un conversatorio lo más ameno y ágil posible con el cabo Javier Fernando Romero. Él es administrador en salud ocupacional y tiene nada menos que 19 años de experiencia de, en el cargo de cabo. Yo creo que ha transcurrido alguna evolución, pero tiene 19 años de experiencia como oficial en el cuerpo oficial del Cuerpo de Bomberos. Y enorgullece presentarlo porque dentro de las características del cargo de cabo tenemos las siguientes, que son muy importantes. Liderazgo y coordinación. El cabo es el responsable de dirigir y coordinar las intervenciones en emergencias, asegurando una respuesta efectiva y sobre todo segura. Y no solamente segura para las personas que estamos necesitando de la ayuda de ellos, sino para las propias personas que están exponiendo su integridad personal por protegernos a nosotros. Él es el encargado de la planificación y ejecución, de elaborar e implementar planes de actuación durante las emergencias, manteniendo una conexión directa con el mando táctico. O sea, que él es la persona que está coordinando absolutamente todo lo que se esté desarrollando en el momento en que se presente una emergencia. Tiene a cargo de eso también en el cargo el velar por la seguridad del personal propio, ya lo estaba diciendo, también de las personas que están involucradas en la intervención de esa posible emergencia, asegurando el uso adecuado de equipos de protección personal, los tan mentados EPPs de los cuales hemos hablado en otros programas. Y dentro de las funciones del cargo, el cabo tiene la dirección de intervenciones, coordinar y supervisar las actividades del equipo durante las emergencias, velando para que se cumplan absolutamente todos los protocolos establecidos. Y hago énfasis en esto porque parece simple literatura, pero es algo complejo. Evaluar las situaciones, analizar y evaluar las emergencias para que se presenten decisiones así, rápidas y que sean efectivas, que traigan ese auxilio que nosotros estamos necesitando cuando recurrimos a la ayuda de ellos. Y tiene algo que parece sencillo, pero es muy complejo. A su cargo está el mantenimiento de los equipos. El- Bajo su cargo está el supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos y herramientas utilizadas en las intervenciones. Ni un solo equipo puede fallar porque ahí está la responsabilidad de él. Estas funciones son esenciales, estas características son primordiales para una respuesta eficaz y eficiente en las situaciones de emergencia. Y de esta manera se contribuye al cuerpo de bomberos para ser reconocido por su fortaleza, fortaleza técnica y capacidad de gestión, y por la fortaleza que tienen sus miembros, todos y cada uno, dirigidos, en el caso, por mi cabo, el señor Javier Romero.
Él está adscrito en el momento a la estación de bomberos ubicada en el Garcés Navas, barrio ubicado en la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá. Cabo Romero, muy buenas tardes y bienvenido a Noches de PH. Está usted de turno, por lo que me doy cuenta. Buenas tardes, Jorge. Muy amable por la invitación. Gracias por esa antesala tan grande que nos da, no solamente para la parte del cargo que ahora ostento de cabo, porque pues es algo que gracias al trabajo en equipo, no solamente de los oficiales, sino del bien importante, la parte operativa de los bomberos, podemos llevar a cabo, no solamente en la parte de atención de emergencias, sino más que todo en la parte preventiva, ¿no? Sitios o espacios como los que nos ofrecen en este momento para venir a hablar un poco de la prevención, de la importancia de prevenir en el hogar y no solamente en el hogar, sino en la parte cuando estemos en la calle, cuando estemos en las empresas, primordial con nuestras familias. Y pues bueno, venimos a visitarlos y a saludarlos, ponernos aquí a la orden de ustedes, que son la razón de ser de nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en especial de nuestra estación Garces Navas, que está ubicada aquí en la localidad de Engativá. Gracias, mi cabo. Esta es una invitación que estoy seguro no vamos a despreciar, no vamos a dejar pasar de lado. ¿Y por qué no? Me salta la curiosidad en algún momento, obviamente con el permiso respectivo, pasar a hacer una visita en la estación, aprovechando que somos prácticamente vecinos. Claro que sí, aquí las puertas de la estación siempre van a estar abiertas para la comunidad. De hecho, hemos tenido visitas muy bonitas aquí por parte de la comunidad. Vienen niños, nosotros hacemos acompañamiento, actividades lúdicas a los colegios, a los conjuntos, dando ese mensaje de prevención, dando ese acompañamiento, esa mano amiga del bombero, para que por favor vengan, nos visiten, no duden en venir y golpear, entran. Aquí esto es de ustedes, para ustedes, porque de hecho nosotros estamos aquí es gracias a la comunidad. Y la comunidad los está necesitando tremendamente, Cabo. Para comenzar, hablemos de el próximo simulacro de emergencias que se va a realizar en el Distrito Capital. Hay temas de bastante interés y pues no sé si es porque yo esté algo desconectado de los medios, pero en esta oportunidad se ha escuchado poca socialización con respecto a la realización del evento. En esta oportunidad, Cabo, ¿qué información nos puede compartir usted al respecto, por favor? Claro que sí, el día de mañana, 2 de octubre, se realiza el simulacro nacional, pues igualmente aquí en Bogotá va a ser el fuerte del acompañamiento al simulacro. Aprovecho para invitarlos para que comencemos a plantear dentro de nuestra vivienda un plan de emergencia familiar en donde estipule la parte del antes, el durante y después de cualquier tipo de emergencias para saber cómo vamos a actuar más que todo en ese antes, ¿no? No nos vayamos a la parte del durante, porque pues sí, nosotros ya sabemos cómo actuar en un sismo, cómo vamos a actuar en un conato de incendio, hacia dónde, pero la idea es que nosotros trabajemos la parte preventiva, no esperemos a que las amenazas antrópicas naturales puedan generalizarse, llegar a materializarse, pero sí la idea es que nosotros tenemos que trabajar en la parte delante, en la parte preventiva. La idea del simulacro como tal es trabajar en esa fortaleza que debemos manejar en la parte de la prevención, ya que pues la atención de emergencias, pues llegado el caso, si no tenemos una parte preventiva, obviamente pueden ocurrir accidentes. Vayámonos a la realidad, hace un año hubo un sismo fuerte al mediodía y que pues obviamente incluso hubo, no recuerdo bien, hubo unos 2 días antes, uno en horas nocturnas, 3 de la mañana, que estábamos la mayoría descansando, algunos lo sintieron, algunos otros no, pero ¿qué hubiera pasado? Y es donde nosotros tenemos que analizar la situación, no solamente como entidad de socorro, sino como personal de la comunidad. Tenemos que analizar la situación en el momento, qué hubiese pasado, cómo hubiera actuado, donde ese sismo no hubiera sido un sismo normal, sino hubiera sido un terremoto, donde hubiera sido un sismo de gran magnitud, en donde hubiéramos tenido que evacuar
y hubiéramos tenido que trabajar en pro de mi familia, cómo voy a evacuar, hacia dónde. Entonces, el simulacro como tal lo que nos invita es a prepararnos para poder realizar una buena atención de cualquier tipo de emergencias. Obviamente, dentro de mi ámbito familiar, de mi ámbito de vivienda, y más que todo en la parte propiedad horizontal de la que vamos a hablar hoy, porque pues obviamente la importancia en estos ejercicios es la participación. Lastimosamente, los simulacros pasados hemos evidenciado que las empresas lo hacen, obviamente, pero si nos vamos a la parte de propiedad horizontal, a veces nosotros no, es que estoy haciendo el desayuno, estoy haciendo otras cosas, pero lastimosamente no le metemos como la importancia que debe tener este tipo de ejercicios y pues llegado el caso de que ocurra una emergencia, pues vamos a tener las lamentables consecuencias como lesiones o no sé, con demás familia. Hay muchas cosas que se pueden derivar de esto. Sí, eso es cierto. Las consecuencias que se presentan de no estar preparados para un evento como este son de verdad las que nos llevan a vivir mayores daños. Cuando nosotros estamos preparados, hombre, los daños son mínimos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo actuar. Por ejemplo, si se presenta ese evento y yo estoy en la ducha, ¿qué es lo que tengo que Mm. hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que tomar? He oído que tengo que tener a la mano el botiquín de emergencias. Botiquín de emergencias, ¿qué elementos básicos debe contener? Bueno, dentro de la parte preventiva, nosotros siempre tenemos, o nosotros siempre recomendamos manejar los tres momentos en cualquier tipo de emergencia. Y es que si nos vamos a la realidad, no solamente vamos a hablar de los tres momentos en la emergencia, sino en todas las condiciones de la vida. Siempre vamos a hablar de un antes, un durante y un después. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos a la realidad de la vida, vamos a suponer que vamos a hacer mercado en la casa. ¿Qué hacemos antes? Nosotros planificamos qué vamos a comprar, con cuánto dinero vamos a contar y a qué almacén vamos a ir. Son tres cositas pequeñas que uno plantea. ¿Cómo lo voy a traer? ¿Será que llevo bolsa y lo traigo? ¿Será que puedo ir mañana en la mañana o en la tarde? Entonces la planificación antes se realiza. En el durante ya es cuando me desplazo y hago el mercado, ¿sí? Ya lo realizo, lo compro, y en la parte después es donde comienzo a evaluar, bueno, ¿qué faltó? ¿Será que sobró? ¿Será que me faltó dinero para comprar más cosas? No compramos esto, pero compramos aquello. Se hace como una evaluación de lo que pasó. En las emergencias pasa lo mismo. Nosotros siempre tenemos que tener en el antes y en cualquier tipo de situación vamos a tener la parte antes, planificar. Si yo tengo mascotas en la vivienda, ¿cómo voy a actuar con ellos? Si yo tengo adultos mayores, si yo tengo personalidad con vulnerabilidad, si yo tengo personal que tenga movilidad reducida, si hay mujeres en embarazo, si hay bebés. Entonces, si yo vivo en un quinto piso, un cuarto piso, tengo que planificar también cómo voy a desplazarme hacia el punto de encuentro que yo ya tengo que tener claro, ¿sí? En la parte antes, que es la más importante de todas, porque es que pues generalmente de pronto un pensamiento erróneo que tenemos, y digo tenemos porque también hago parte de la comunidad acá, yo vivo, inclusive, yo vivo aquí muy cerca, también soy vecino de la localidad, y uno piensa que como no me ha pasado nada, entonces no me va a pasar, ¿sí? Y uno cuando llega a los incendios, llega a atender las emergencias, uno se da cuenta que la gente lo que dice es eso. No, la verdad, yo no planifiqué esto porque yo pensé que nunca me iba a pasar y los incendios realmente las causas son prevenibles. A veces uno mismo genera que el incendio se genere o llegue a mi vivienda. Entonces, hay cosas que tengo que manejar mucho antes de cualquier emergencia. Lo que dice es cierto, Jorge, tenemos que tener por lo menos un botiquín. Nosotros recomendamos tener siempre a la mano un kit de emergencias, en donde tengamos una maleta y no nos vayamos a la parte de pronto ostentosa de tener un botiquín que sea rojo, que tenga la cruza blanca, que sea una caja. No, una maleta que ya no usemos, que hayan dejado nuestros hijos, que yo no utilice, pero que yo sepa que es para el kit de emergencias, que tenemos que tener que agua potable, tenemos que tener elementos que me van a servir para el desplazamiento hacia el punto de encuentro, ropa de cambio para los menores, que tengan, obviamente cuando hablamos de ropa o una muda de ropa más que todo para los niños tiene que ser una ropa que sea colchonada,
que lleven zapatos cómodos, que lleven unas sandalias que puedan mojarse sin ningún problema. Entonces, alimentos no perecederos, agua potable, linterna con pilas, radio con pilas. Si hay algún familiar que consuma algún medicamento dentro de una bolsita con la fórmula médica o con un papelito donde diga cuáles son las dosis adecuadas, las horas incluso, y las enfermedades que pueda sufrir. Todo esto, si yo tengo un animal de compañía, lo que llamamos mascota, un animal de compañía, obviamente que tenemos que tener también. Dentro de nuestro kit tenemos el carnet de vacunas, saber por lo menos la parte de medicamentos que puedan tener, porque algunos animales tienen sus medicamentos, y obviamente alimentación para nuestra mascota. Entonces, si nos damos cuenta, en este momentico, todo lo que tenemos que tener planeado en la parte de antes. Entonces, si esa nomás es la parte del antes, ¿cómo será la parte de durante? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos mucho, es para antes de que suceda la emergencia. Por lo menos informarle a nuestros niños cuáles son los puntos seguros en la vivienda o en el punto de encuentro seguro de nuestra casa. Más si nosotros estamos sobre la vía vehicular. Entonces vamos a tener riesgos vehiculares, riesgos por parte de seguridad vial. Si el punto de encuentro va generado por lo menos por la vía de evacuación, que tenga que contar con una vía vehicular. Entonces, y más que todo en la parte de propiedad horizontal, eso tenemos que contemplarlo dentro de un plan de emergencias. Por eso es vital que los conjuntos cerrados generen unas capacitaciones con personal experto para que se genere ese espacio y podamos salir de dudas en cuanto a esa parte del antes de la emergencia, que es a lo que tenemos que apuntarle como comunidad. Y yendo un poquito más atrás del antes que usted está muy mencionando perfectamente, yo me atrevo a decir que la disminución de incendios se logra muy principalmente desde el mismo momento en que se está haciendo la construcción, en que se está construyendo ese edificio, ese conjunto residencial. ¿Por qué? Porque es cuando le podemos exigir al constructor o verificar efectivamente que el constructor nos entregue no solamente edificaciones sismoresistentes, que ya hay normas de obligatorio cumplimiento al respecto, sino también que esté aplicando elementos que ayuden a disminuir los incendios, por ejemplo, con elementos propios de la construcción que sean más resistentes al fuego. Esto se denomina una protección pasiva contra los incendios. Por ejemplo, las puertas cortafuegos. Eso yo creo que mi cabo nos puede explicar más detalladamente en qué consisten esas puertas, por ejemplo. Bien, algunas edificaciones modernas o semimodernas ya contemplan dentro de la norma específica que podemos hablar de la NSR 10, que es una de las normas de sismoresistencia. Obviamente, también tener en cuenta las NTC, porque obviamente en la parte de prevención y atención de emergencia nosotros nos guiamos mucho en este tipo de normativa. ¿Por qué? Porque las condiciones de la vivienda tienen que cumplir con unas normativas técnicas para, primero, seguridad, lo que tú dices, Jorge, de la parte de sismoresistencia, pero también para partes propias de evitar lo que son emergencias con fuego. Entonces, nosotros podemos decir que en las edificaciones nuevas o semimodernas, modernas, hay contempladas algunas estructuras que son diseñadas para este tipo de situaciones. Por ejemplo, están las escaleras presurizadas, que nosotros vemos que podemos ingresar a la escalera como tal, cerrar puertas y tiene un sistema de inyección positiva de aire que genera como una parte, lo podemos llevar como a la parte práctica, como si fuera el ejemplo de un carro y poner el aire acondicionado. Con las puertas cerradas, ahí vamos a tener un flujo de aire que va a permitir que sea como un punto de encuentro dentro de una situación que genere humos, vapores y temperatura. ¿Sí? Lo mismo las puertas cortafuego. Entonces las puertas cortafuego van a tener un material resistente a la temperatura y dentro de los marcos van a tener como unos empaques especiales para que la parte de humos y vapores no ingresen a nuestra habitación o a nuestra vivienda como tal. Obviamente todo tiene que estar contemplado dentro de la fabricación de la vivienda por parte de ingeniería y arquitectura para que lo que son pesos y demás no vayan a dañar ni los marcos ni las bisagras. Entonces, todo va como de la mano con respecto a la parte de construcción, pero obviamente tenemos que tener en cuenta el diseño
donde vamos a vivir. Ahora, tenemos una vivienda no semimoderna, sino antigua, pues tenemos que contemplar la idea de que pueden presentarse conatos de incendio y tenemos que contar con sistemas que puedan atacar ese conato como tal, porque nosotros como brigadas, como personal del común, no vamos a poder atacar incendios, porque para eso están los cuerpos de bomberos. Ustedes lo que van a atacar es conatos de incendio. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Pues capacitación, práctica y obviamente conocer qué tipo de extintores podemos tener teniendo en cuenta unos estudios de cargas combustibles que ustedes los van a poder realizar, obviamente teniendo el conocimiento por lo menos básico de lo que es un conato y saber qué tipo de combustible vamos a manejar en la propiedad horizontal. Esa es la importancia, sí, señor, de estar conociendo de qué elementos está provista la estructura, la infraestructura de nuestra copropiedad. Porque, por ejemplo, sabemos cuántos extintores tenemos, sabemos qué clase de extintores tenemos y sobre todo en qué clases de incendios utilizar cada clase de extintores. Porque, por ejemplo, voy a decir algo que puede sonar disparatado y usted me corregirá a cabo, por favor. En un incendio de carácter eléctrico que se están quemando por inicio de un cortocircuito en mi apartamento, yo no voy a utilizar un extintor a base de agua, porque si es algo eléctrico, el agua puede producir un mal mayor. No sé si estoy equivocado, mi cabo. Bueno, ahí hay parte y parte, ¿no? De pronto entrándonos un poco muy profundo a la parte de ataque con actos de incendio, hay varios tipos de conatos, hay varios tipos de combustibles y hay varios tipos de extintores, de agentes extintores. De hecho, lo que dice Jorge es muy cierto. Desde que tengamos una carga eléctrica continua, no vamos a poder apagar con agua, ¿sí? Pero también hay una que se puede realizar en caso, un ejemplo, un electrodoméstico que no tenga base de baterías de litio. Puedo poner ejemplo de lo que es un televisor, una lavadora, pues obviamente no las de última tecnología, una licuadora que se esté incendiando, pues lastimosamente, obvio, por condiciones de electricidad no voy a poder apagarlas con agua. Pero si desconecto el electrodoméstico y corto el flujo de corriente continua, ya se convierte en un combustible tipo A. Entonces ahí sí se podría llegar a evaluar y trabajar con agua, siempre y cuando las condiciones que yo te digo se cumplan, que no haya corriente. Entonces, cuando salimos de dudas como tal de este tipo de preguntas, es cuando tenemos la capacitación con personal experto en el caso de ataque de brigadas con la parte de contraincendios. Porque lo que acabo de decirte, obviamente, es muy adelantado para la parte de brigada contra incendio. Entonces eso tiene que tener, uno tiene que primero, antes de usar un extintor, por lo menos saber cuáles son los elementos del fuego, cómo, qué es el fuego, qué va a generar, qué es un Triángulo del conato, fuego. el fuego, el tetradero, qué vamos a tener en cuenta el plano neutro, cuál va a ser la explosión de humo, vapores, temperatura, qué me genera, ¿sí? Los pros y los contras de trabajar en un conato, qué elementos de seguridad voy a tener nosotros como comunidad, ¿sí? Y hasta dónde voy a llegar yo como comunidad, como primer respondiente ante ese tipo de situaciones. Entonces, al hablar ya directo de extintores y al hablar de todo el tipo de fuegos, lo primero que debemos saber al menos es qué tipo de combustible voy a tener yo en mi vivienda, cómo voy a actuar en caso de evacuación y obviamente lo que te digo, la parte preventiva, la parte del antes, que es lo más importante nosotros como primeros respondientes. Precisamente esa es una de las invitaciones que quiero que se tengan muy presentes para todos los administradores de propiedad horizontal, no solamente de Bogotá, sino del país, porque yo sé que estas reproducciones van a llegar a muchísimas copropiedades. La invitación es a trabajar de la mano con el cuerpo de bomberos que tengan en las cercanías. Por ejemplo, nosotros acá en la localidad de Engativá tenemos a la estación del barrio Garcés Navas, que
lo digo por experiencia propia, ya que en el conjunto donde resido han llegado en varias oportunidades a atender falsas alarmas en alguna oportunidad y conatos en otra. Y lo que se necesita de la mano de los administradores es que haya esa colaboración para que se hagan simulacros de incendios, se hagan capacitaciones de cómo utilizar los extintores. Ahora, por ejemplo, los extintores de CO2 creo que ya ambientalmente están restringidos. Entonces, si yo sé eso, ¿cómo voy a utilizar un extintor de esos? Bueno, habrán casos especiales que ya usted no los comentará, pero al hacer estos simulacros, al hacer estas capacitaciones, nosotros en propiedad horizontal, ¿qué es lo que vamos a ganar? Tener más tranquilidad, tener la tranquilidad que estamos contando con rutas de evacuación, con protecciones debidas. Por ejemplo, tenemos en aquellos edificios altos, tenemos una red contra incendios. Se le ha hecho mantenimiento a esa red contra incendios y bueno, en un incendio, por ejemplo, podremos utilizar el ascensor. Cabo, estas son interrogantes que nosotros nos hacemos cuando nos hacen falta las capacitaciones. Por ejemplo, Resulta, sí, sí, diga, sí, sí. Bueno, siga. ahí sale de una dudita con respecto a la parte de los extintores de CO2. Los que están en proceso de extinción son los de Solcaplan. Quiere decir Ujú, que los muy posiblemente van a reemplazarlos. Hay una resolución que nos da tiempo hasta el 2040 para ya 100% de Solcaplan ya no tenerlo en el mercado. De hecho, hay empresas que ya el Solcaflán lo están sacando del mercado para poder reemplazarlos por lo menos por CO2, ¿sí? Y pues en la localidad de Engativá contamos con dos estaciones, que es la del Garcés Navas, que está ubicada aquí en la carrera 110 con 77, y tenemos la estación de las ferias. Está muy cercana a la avenida Cali entre 78 y 79. Entonces, son dos estaciones que están presentes siempre ahí en emergencias de la localidad. Y no solamente de la localidad, de hecho, esta estación, por lo menos Garcés Navas, ha atendido incidentes en la localidad de Suba, Fontibón, incluso hemos estado en los incendios forestales que hubo a principios de año. Entonces, por lo menos el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se caracteriza por atender incidentes en cualquier localidad del distrito e incluso en cualquier ciudad de Colombia. También se han participado en eventos internacionales, entonces pues contamos con personal bastante profesional, no solamente de la parte de rescate, sino también la parte preventiva. Tenemos investigaciones de incendios, contamos con personal profesional en el tema de prevención y atención de emergencias. Entonces, podemos garantizar para la comunidad que tienen y cuentan con personal con gran experiencia en el manejo de cualquier tipo de incidente, desde la recolección de abejas hasta bajar el gatico del árbol, sacar anillos de dedos que se encuentran atrapados, hasta el incendio grande, colchones y químicos de cota, pues algo Sí. similar. Ay, sí, me acuerdo de esa oportunidad en donde se veía, se sentía denso el aire, pero no se sabía, por lo menos hasta donde yo estaba, qué era lo que estaba pasando, hasta cuando ya por los noticieros nos pudimos enterar en nuestra gran mayoría de la conflagración que se estaba presentando en la vía Siberia-Cota, un incendio bastante delicado en donde ustedes tuvieron un papel protagónico y vea que sus palabras me hacen acordar de otra cosa homologando a la defensa civil colombiana, ustedes están listos en paz y emergencia. ¿Por qué? Porque usted lo acaba de expresar muy bien. Están listos. Es más, en este momento el cabo Javier Romero está en la sala de guardia
prestando atención a su radio, a las comunicaciones. Por eso escuchamos algunos ruidos al alrededor, pero es porque está de turno, está prestando atención a que en cualquier momento, ojalá y por lo menos mientras terminamos el programa, no se presente ninguna emergencia. ¿Y por qué? Si se presenta, pues él tendría que salir a atender primordialmente esa emergencia que se pudiera estar presentando. Ahora, no solamente se atienden emergencias como las que estamos hablando, sino también sucedido en la localidad de Engativá hace algún tiempo ya, cuando se presentó un accidente aéreo, que la verdad no sé en este momento todavía por qué sucedió. Una aeronave cayó Mm. cayó sobre una zona residencial acá ubicada en la localidad. ¿Usted tiene de pronto conocimiento, mi cabo, qué fue lo que pasó, cómo se solucionó esa situación? Sí, eso sucedió en la localidad de Engativá. Pasó, ese servicio lo atendieron varias estaciones, lo atendió la estación de ferias, lo atendió la estación de Central, lo atendió el grupo de rescate, lo atendió Bomberos Puente Aranda, también estuvo la parte de dirección, subdirección operativa, en donde una avioneta, una aeronave bimotor cae sobre una zona residencial, lamentablemente sobre una panadería, y hay lamentablemente víctimas fatales. Entonces es donde nosotros nos damos cuenta que las emergencias son dinámicas y pueden suceder en cualquier momento. Y no solo yo, aquí por lo menos en este momento en la guardia, en este momento vemos 4 personas que son el equipo de trabajo, son la base fundamental de la estación, que es el ente, la parte operativa, pues todos tenemos unas funciones dentro de la estación y pues acá estamos pendientes de lo que suceda en la localidad y para lo que vamos a hacer llamados. Pero entonces, en cualquier momento entran las llamadas y entran incidentes que simplemente nos llega una información por radio y nosotros nos activamos, salimos y pues la verdad no sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué tenemos que llegar? Evaluar la escena y obviamente tener decisiones por parte de todo el equipo de trabajo, porque no es solamente el suboficial, sino es entre todos tomar la mejor decisión para beneficio de la comunidad o de las víctimas que están presentando en ese momento. Entonces, es la vital importancia de estar aquí en la estación es eso, estar pendiente de lo que suceda y estar presto en cualquier momento a salir a atender ese tipo de emergencias. Bueno, mi cabo, hay otra situación que debido a la evolución de la misma sociedad nos ha llevado a vivir ciertas situaciones de riesgo y son los vehículos de batería eléctrica, baterías de litio, ya sean las patinetas, las bicicletas y ahora inclusive las motocicletas están utilizando algunas clases de estas baterías. Este tipo de baterías, las baterías eléctricas, las baterías de litio, ¿con qué tipo de elementos se tienen que combatir esos fuegos? ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros cuando somos conscientes que la posible conflagración está siendo presentada a raíz de un elemento como esos? Bien, primero que todo, lo que tenemos que tener en cuenta antes, en la planeación antes de cualquier tipo de incidente con respecto a estas baterías de litio, porque son motocicletas o bicicletas, perdón, motos eléctricas, bicicletas a base de baterías de litio, patinetas y demás, es adquirirlas en sitios adecuados, contar con las garantías y con las revisiones adecuadas, contar con un sistema de evacuación óptimo. Mm, nosotros hemos visto videos y hemos visto incidentes en los que dejamos cargando la patineta o la batería al lado de la puerta de evacuación. Entonces, cuando este tipo de baterías fallan, ¿qué generan? Primero generan una cantidad de vapores que son supremamente tóxicos y posterior a eso genera la llama. Y es una llama que lo que va a hacer es ampliarse y pues va a generar incendios de grandes magnitudes dentro de una vivienda. Y si dejamos esas baterías o esos vehículos dentro de la vivienda, pues imagínate qué va a pasar. Entonces, lo primero que debemos ver, inclusive vi hace como, no sé, como un año, un video de una moto a base de una batería de litio, en donde le aplicaron polvo químico, muchos extintores amarillos de multipropósito y no pudieron apagarlo. Entonces, para eso hay extintores como el CO2
que pueden funcionar, lo que hacen es disminuir el oxígeno y bajar temperatura al mismo tiempo. Y se podría controlar mientras que bomberos llega y puede hacer la extinción adecuada de ese tipo de baterías. Hemos atendido incidentes en donde las baterías la sola batería la dejan cargando y pues genera esa fuga de vapores y posteriormente el incendio. Entonces, la gente actúa pues con lo que tiene, que son los extintores de polvo químico. En algunas ocasiones funciona, entre más extintores van a tener, pero pues obviamente tenemos que conocer las condiciones que nos dan ese tipo de baterías y qué contraindicaciones. La idea es que sean en sitios adecuados y que tengan los mantenimientos y las garantías y que les den los tiempos de uso adecuados, los tiempos de carga, que no sean sobrecargados, que les garanticen el buen uso a esas baterías para poder evitar, ¿no? Hablemos siempre de la parte preventiva, de evitar un conato de incendio para que no se generen pues, víctimas fatales dentro de mi propiedad como tal. Ahora, un cuidado que nosotros como residentes en nuestras casas, en nuestros apartamentos, independientemente que sean de propiedad horizontal, debemos tener en cuenta es de no dejar los cargadores conectados, los cargadores de los celulares conectados a los tomacorrientes. Tengo entendido, mi cabo, que eso también puede generar conflagraciones. Sí, claro. Resulta que cualquier tipo de sistema eléctrico sobrecargado es un riesgo latente para la parte de conatos en una vivienda. De hecho, uno que siempre me ha llamado la atención y que se presenta en muchas viviendas es el conato o el incendio que se presenta debido a resistencias que generan las extensiones eléctricas. Es decir, las neveras vienen con un cable directo corto para conectarlas directo a la toma, pero las personas que hacen, entonces corren la nevera unos centímetros para que se vea de pronto adecuada en la sala y lo que hacen es comprar con extensiones, colocan la extensión y el sobrante que generalmente siempre les va a sobrar por ahí 30, 40 centímetros que hacen, lo enrollan y lo pegan con cinta negra y lo dejan detrás de la nevera. ¿Qué genera este rollito ahí de cable? Genera una resistencia, va a generar una temperatura alta y lo que va a bajar, lo que va a generar en el momento de la temperatura, pues ¿qué es? Es un calentamiento en el recubrimiento plástico del mismo y posiblemente una falla eléctrica o cortocircuito que va a generar pues posteriormente ese incendio. Eh, Nosotros tenemos muchos videos, muchas fotos y muchas experiencias con incendios de esta índole, en donde se ven afectados pues personas y en la mayoría animales. Hemos atendido servicios en donde hemos tenido que rescatar animales, perros, gatos y darle reanimación para que esa inhalación de vapores y humos pues no los afecte y en algunas veces, la mayoría, podemos decirlo que en la mayoría hemos podido salvar muchas vidas también en la parte animal. Bueno, Cabo, hemos visto lo importante del trabajo de ustedes en el combate principalmente de los incendios, en cómo apagar esos incendios, si tienen diferentes elementos que les ayudan principalmente a combatir estos elementos. Pero el mayor elemento que les ayuda a ustedes a combatir estos incendios es el agua. El agua, aparte de ser un elemento fundamental para la sobrevivencia humana, para la misma salud del ser humano, es importante para combatir esos incendios. ¿Cómo hacen ustedes cuando en épocas como la que estamos viviendo en Bogotá en este momento se presenta una escasez de agua y no tenemos ese elemento como para combatir ese fuego? ¿Cómo hacen ustedes en estos casos? Bien, esa pregunta es interesante porque actualmente estamos viviendo los racionamientos de agua en todas las localidades. Cuando hay racionamientos de agua, no solamente el agua cesa en las viviendas, sino en las redes hidráulicas. ¿Qué quiere decir? Que los hidrantes no van a tener agua en la localidad. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que contemplar un plan de contingencia básico para atender un incendio. ¿Y cuál es? De hecho, nosotros siempre que llegamos a un incendio, la imagen de pronto que dan
y es algo que se ve mucho en las películas y en los programas como Chicago Fire, todo el tema de bomberos a nivel de televisión. Es que los bomberos ingresan con la manguera desde que entran es botando agua a la... No, en la vida real, dentro de un incidente con incendio, con ato, lo que se hace es alistar las mangueras de manera preventiva, obviamente cargarlas con agua, pero se ingresa hasta el foco. No se aplica agua sino hasta que llegamos al foco, a menos que haya que aplicar a la parte alta para bajar temperaturas. Primero entramos, hacemos una verificación inicial, una búsqueda inicial, y ya cuando encontramos el foco, hay ocasiones en las que entramos y el incendio se puede apagar con una caneca de agua. A veces no utilizamos ni las mangueras ni el agua de nosotros, porque es fácil de controlar. Como hay incendios completamente declarados, como el que hubo hace un año ahí en la 80, esos son incendios que sí o sí tenemos que atacar con agua. Pero la mayoría de incendios que tenemos aquí en la localidad, sea con racionamiento o no, tratamos de manejarlos con poca agua para evitar el desperdicio. Y aparte del desperdicio, los daños a la propiedad de la persona, porque pues imagínate, aparte de que el daño se está generando el incendio, pues hacer más daños con agua, pues sería algo como tenaz, ¿no? Doblar el daño a la persona. Entonces, cuando hay, como por ejemplo ayer, cuando hubo racionamiento, cuando hay un incendio, a nosotros nos mandan aparte un carro tanque para garantizarnos agua en caso de que el incendio sea de grandes magnitudes. Pero cuando no es de grandes magnitudes, llegamos nosotros y atendemos con lo que tenemos, tratamos de no gastar agua, obviamente cumpliendo con los requerimientos del señor alcalde de Bogotá para evitar ese desperdicio de agua y lograr que los embalses de nuevo puedan retomar y pues esperando que el invierno que llega pues nos ayude también para que ese tipo de embalses lleguen y de nuevo tomen su nivel. Eso es algo que todos nosotros estamos deseando de todo corazón y nos sirve también para que tomemos conciencia que el agua es un elemento vital y que la debemos cuidar y la debemos cuidar al máximo porque sencillamente lo necesitamos, no solamente para vivir y no solamente para el hoy, sino para el futuro. Ahora vámonos al caso contrario. ¿Qué pasa cuando tenemos catástrofes presentadas por el exceso de agua? Como sucede en este momento, por ejemplo, en la costa norte de Colombia, cuando se presentan esas inundaciones o como sucedía hace alguna época en aquellos arroyos en la hermosa Curramba. Nosotros, como tal, los cuerpos de bomberos, voy a hablarlo personalmente aquí, el cuerpo de bomberos, cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, siempre tenemos nuestros procedimientos operativos normalizados para cualquier tipo de incidente, ya sea por temperaturas altas o por temperaturas bajas. Cuando hay bastante lluvia, cuando hay sequía, tenemos los elementos adecuados, por lo menos cuando es forestales. Contamos con elementos como motobombas, mangueras contra incendio en caso de utilizarlas para forestales. Tenemos, nosotros les llamamos piscinas, pero son elementos adecuados para tener reservas de agua de 4.000, 5.000 galones para mantenerlos llenos y mantener un fluido continuo en los cerros. Tenemos herramientas manuales, tenemos accesorios para poder atacar ese tipo de forestales, pero también contamos con elementos para cuando hay crisis de temperatura alta y llega el invierno. Contamos con motobombas, con trajes fontaneros, contamos con la capacitación. Además, tenemos el apoyo de la empresa Acueducto, que es la que nos apoya siempre cuando hay ese tipo de situaciones. Nosotros llegamos con la parte preventiva, la primera respuesta, y hemos tenido que llegar hace poco, tuvimos una inundación, no recuerdo hace cuánto, par de meses, sobre la parte de la Facenda. Ese está al lado de la riviera del Humedal, eso es aparte de Engativá Pueblo, aproximadamente 4 o 5 manzanas afectadas por una inundación en donde hubo muchas viviendas en las que tuvimos que apoyar con motobombas para sacar el agua de las viviendas, solicitar ayuda de DIGER, de integración social, de alcaldía local, para poder brindarles esa ayuda, esa primera ayuda para solucionar el tema de la inundación como tal.
Entonces, pues la idea es que nosotros siempre apoyemos en cualquier situación de crisis, porque si nos vamos a la realidad, a los bomberos nos llaman para cualquier tipo de emergencia. Y vuelvo te digo, nosotros nos llaman y nos activan al radio, nos dicen, vaya para tal dirección, están reportando tal emergencia, pero no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Entonces, puede que sea emergencias sencillas de manejar, pues hablo sencillas de pronto por la experiencia que ya contamos nosotros, que la gente ve que nosotros llegamos y trabajamos rápido y dicen, uy, pero súper rápido, pero para nosotros son emergencias que, digamos, ya hemos atendido constantemente y de cada una aprendemos para poder cada día mejorar más. Como hay emergencias en las que llegamos y, bueno, pongámonos de acuerdo, venga, miramos cómo la atendemos y pues gracias a Dios hemos podido atender la mayoría, por no decir todas, con un profesionalismo grande por parte de los compañeros también y se han podido solucionar sin ningún inconveniente. Mire, Cabo, que usted me está haciendo acordar de casos generales específicas que se presentan en las propiedades horizontales principalmente. Por ejemplo, el caso cuando se reportan esos fuertes olores a gas que no se sabe de dónde provienen en comienzo, luego se ubican en la parte media de la edificación, un segundo o tercer piso. ¿Y qué tiene que hacer la administración? ¿Qué tienen que hacer los vigilantes? ¿Cómo sería el protocolo que deben seguir ellos mientras que ustedes llegan a tener una situación como esta? En, Se te entrecortó un poco en la parte de emergencia, pero ¿con qué tipo de emergencia, Jorge? Fuertes olores a gas. Ah, ok. El gas que se está escapando de alguno de los apartamentos, en comienzo no sabemos de dónde es, no sabemos qué hacer. ¿Qué tiene que hacer en ese caso la administración de la copropiedad? ¿Quién atiende la emergencia? ¿Los vigilantes? ¿Cuál sería la reacción? ¿Qué tendrían que hacer ellos? Bien, dentro del plan de emergencia lo que nos dice, por lo menos la parte de primer respondiente, en el conjunto, si se genera, si sienten un olor a gas, obviamente lo primero que hay que hacer es llamar al 123, ventilar la vivienda abriendo todas las ventanas y verificar los contadores. Si hay identificación de dónde es la vivienda, automáticamente cerramos el registro de entrada de gas de ese apartamento o esa vivienda, ¿sí? Que se siente olor a gas y no se sabe dónde, pues cerremos todas las llaves mientras que llega bomberos. Sí, al llamar al 123, bomberos siempre va a llegar de primeras. Siempre nosotros somos los organismos de atención que llegamos de primeras, atendemos la emergencia mientras que llegaba Antigas Natural. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros llegamos con los equipos de detección de gas y podemos verificar la atmósfera si está contaminada o no, ya sea con gas natural o con alguna otra sustancia, porque nosotros a eso le llamamos es material peligroso. Entonces lo que hacemos es, obviamente la parte de seguridad, lo primero que tiene que hacer es llamar y segundo, avisar a los bloques de apartamentos y tratar de evacuar el bloque, llevarlo a su punto de encuentro, a su parqueadero mientras que nosotros llegamos y hacemos la identificación del producto, hacemos la verificación que puede ser gas natural y podemos identificar el registro como tal o la entrada de gas natural donde se está generando el escape como tal. Ya entran otros a trabajar, pues obviamente ya viene gas natural y solución. Esto cuando es en un conjunto residencial, de pronto por escape de gas dentro de la estructura del molde del ingreso de gas natural. Pero cuando hay un daño en la tubería, que eso se presenta muy comúnmente, casi todos los días tenemos ese tipo de escapes de gas por construcciones, por obras civiles, obras públicas, están trabajando colocando una señal y revientan el tubo de gas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero lo mismo, llamar al 123 y evacuar el sitio, tratar de despejar el sitio lo más posible. ¿Sí? Nosotros ya llegamos, controlamos con unas prensas, con un equipo especial, controlamos el escape y ya después llega gas natural y ellos solucionan ya el problema del unión de tuberías. Entonces, nosotros lo que hacemos es atender la emergencia y le dejamos listo a ellos para que solucionen el problema ya por ser competencia de ellos como tal. La parte de vigilancia, la parte de seguridad, lo que tiene que hacer es simplemente avisar y evacuarlos hacia sus puntos de encuentro para dar las instrucciones que se van a tener posteriormente a esa evacuación.
Hay otra situación en donde la presencia de ustedes es fundamental. Bueno, lo digo porque tengo un poquito de conocimiento en esa temática, pero muchas oportunidades las personas en medio de su afán, de su nerviosismo, del miedo que ocasiona, no saben qué hacer. Y así tenga uno una noción, se le pasa por alto, se le olvida todo, se le borra el disco, como se dice coloquialmente. Sí, Los señor, se atra- bloquea. los atrapamientos en los ascensores. En ese momento uno, ojalá y no sufra uno de claustrofobia, queda uno que no sabe qué hacer. Los vigilantes, los guardas de seguridad son los que normalmente acuden y tratan de abrir esas puertas. ¿Cuál es el protocolo correcto? Bien, este es un servicio que atendemos casi a diario. Hemos tenido inconvenientes algunas veces, no muchas, pero sí se ha presentado que hemos llegado y vamos a ingresar al conjunto y lo primero que nos dicen, no, es que nosotros no sabemos nada o estamos esperando al técnico. Resulta que sí, pueden esperar al técnico, pero ¿qué pasa? Mientras llega el técnico, la persona que está dentro puede entrar en un shock. Puede ser una persona que sufra de claustrofobia, una persona en estado, una mujer en estado de embarazo, una persona que pueda generar convulsiones. Y la responsabilidad directa, entonces, ¿de quién va a ser? De la parte de administración. Entonces, ¿qué recomienda uno primero? Que las propiedades horizontales se pongan de acuerdo con el plan de contingencia que van a tener para este tipo de emergencias. Y lo primero que deben hacer es, listo, llamaron al técnico, pero llamar al 123 también. El miedo de la administración a veces, ¿qué pasa? Piensan que bomberos llega a romper y no, nosotros no vamos a romper. Nosotros qué vamos a hacer es abrir, a desbloquear el ascensor. Generalmente los ascensores tienen un sistema de llave. Nosotros qué hacemos? Llegamos, desbloqueamos, abrimos la primera puerta y el ascensor la mayoría de veces queda en la y la mitad en otro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Esperamos, no bajamos a las personas por ese orificio que queda, no. Lo que hacemos es, mientras unos bomberos están abajo, los otros van a la sala de máquinas, bloquean y bajan el ascensor hasta que lo nivelan. Cuando ya esté nivelado, esperamos a que los que están en la sala de máquina nos informen que el sistema está completamente frenado y seguro para bajar a las personas. Porque donde se haga un movimiento en falso, ¿qué puede ocurrir? Pues el ascensor se puede desbloquear y puede bajar. Esto, yo no me acuerdo, eso pasó en Fontigón, tal vez hace unos años yo vi un video, una noticia donde una persona de seguridad quiso ayudar a unos niños en un ascensor. Los niños estaban jugando como saltando en el ascensor, algo así, no me acuerdo bien, y el ascensor se bloqueó. El vigilante, pues, por más hacer, quiso ayudar a los niños, abrió el ascensor y el primero salió, pero el segundo lamentablemente cayó. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas situaciones para evitar más riesgos, ya sea la persona que está atrapada entre el ascensor o para la misma persona que está operando la apertura del ascensor como tal. Entonces, lo que se recomienda siempre llamar al 123, permitir el ingreso de los bomberos lo más rápido posible y tratar de mantener la calma hablando con la persona que está dentro del ascensor. ¿Sí? Entonces, pues que está entre el tercero y cuarto, nos dirigimos al tercer piso o al cuarto piso y vamos hablándole en voz fuerte para calmarlos y decirles, mire, ya viene bomberos, ya lo vamos a liberar, tranquilícese, respire, que todo va a estar bajo control para evitar de pronto que esa persona pueda entrar en un ataque de ansiedad, que es lo que la mayoría de veces ocurre con ese tipo de incidentes. Bueno, yo quiero irme para un escenario que es mucho más complicado y acarrea muchas más pérdidas. Y son pérdidas que se pueden recuperar, pero en el transcurso de varias décadas. Son los Mm. incendios forestales. ¿Y por qué vamos a hablar de los incendios forestales? Sencillo, porque hay condominios que también hacen parte de la propiedad horizontal y en la misma ciudad hay conjuntos residenciales en donde se presentan bastantes individuos arbóreos. Tengo entendido, por ejemplo, que el pino y hay otro, el eucalipto, son especies que no siendo nativas de la sabana y del país, son muy propensas a incendiarse y a propagar el fuego.
¿Qué precauciones debemos tener nosotros cuando presentamos un incendio de este tipo de elementos? Bien, lo primero que tenemos que tener más que todo es la parte preventiva, ¿no? Recordemos y yo voy a ser muy puntilloso en esa parte del tema de la prevención, del tema del antes de cualquier emergencia y más que todo con forestal. Lo que se recomienda es siempre evitarlo, evitar quemas en zonas verdes. Eso es lo primero que debemos evitar. Porque sí, si bien sabemos que la parte de lo que son vidrios y plásticos puede generar un efecto lupa, pero a nosotros no nos garantiza que todos los incendios o las quemas forestales se den por este proceso. La mayoría de forestales se generan por descuido de nosotros mismos, por una colilla de cigarrillo, por una fogata mal apagada, por miles de cosas que nosotros en condición de humanos podemos incurrir. Entonces, todo lo que es el pino, lo que es el eucalipto, lo que es, hay una rama, se me olvidó el nombre, retamo espinoso, que es una rama que está comúnmente, esa la van a ver ahí en la parte del Bacho de Bochica, por donde iba a pasar la luz. Hay muchísima de esa. Entonces es una rama que con solo mirarla va a encender. Entonces, y eso se genera y propaga el incendio de maneras grandes. Entonces, lo primero que tenemos que tener es cuidado con la parte de quemas forestales, evitar hacer fogatas, asados, o si lo van a hacer ahí pequeñito y apenas acaben, échenle bastante agua para que la temperatura baje y se controle esa quema así y que no genere más daños al ambiente, porque es que si nosotros nos vamos a dar cuenta del daño ambiental tan grande que se está haciendo, yo los invito a ustedes que cuando vayan por la séptima, miren los cerros, miren el cerro, el cerro de las antenas, y eso fue en enero, y mírenlo como está ahorita, todavía está liquidado esa parte donde fue el forestal y eso va a tardar años para que se vuelva a arreglar. Entonces, son daños que no solamente van a afectar a la parte de la parte de árboles, sino que nosotros allá encontramos muchos animales muertos, quemados, muchos pájaros que perdieron sus nidos, serpientes, búhos, habían muchos animales que salieron afectados. Y obviamente los daños tan grandes que hubo en el ambiente, es que es un pulmón, el pulmón de Bogotá se afectó. Entonces, obviamente, son daños que a uno le duelen como tal, no solamente como bombero, sino como personal común, porque ¿qué le vamos a dejar a los hijos? ¿Qué le vamos a dejar a los nietos si no tenemos cuidado en prevención? ¿Sí? Si nos damos cuenta, el cambio climático ahorita está a nivel mundial, esto está bien preocupante. Entonces, bueno, nosotros decimos, bueno, pues algo pasará, sí, pues estamos pensando es en nosotros, pero nuestros hijos, los que vienen, la generación que viene, ¿qué va a quedar? O sea, ¿qué les vamos a dejar para que ellos disfruten, que ellos puedan vivir, tener una vida tranquila, con recursos naturales, si nosotros en este momento no la estamos cuidando? Entonces, la parte de forestales obviamente es un tema que es bien complejo, pero si ustedes ven que hay una quema, llamen al 123 inmediatamente, llegará la patrulla y llegará bomberos a atenderla. Pero si nosotros vemos que hay una quema de basura, si no decimos nada, si no pasamos por el lado y ya, pues ¿qué va a pasar? Eso se va a propagar. Y en el momento menos indicado, se fue el forestal. Hace unos días, unos meses, hubo acá uno por la 80 entre el puente, por los lados del puente de Guagua, y hubo daños grandes ahí al lado del humedal. Humedal Entonces, Jaboque, sí, señor. eso estamos hablando de hace 3 meses, 4 meses tal vez, que fue el verano fuerte también, y son condiciones que se pueden evitar. Pero lastimosamente, la condición humana no piensa sino en el presente. No pensamos en el futuro, no pensamos en qué va a pasar de aquí para allá. Bueno, listo, se están teniendo medidas con racionamiento y todo el tema, pero ¿qué va a pasar de aquí a 4 meses si eso no se soluciona? ¿Cuánto llevamos con el racionamiento? Ya medio se estaba pasando y tuvimos que volver de nuevo a retomar lo de antes. Entonces esto del cuidado de la fauna, de la flora, de los acuíferos es algo que tenemos que tener presente y más que todo en la parte forestal. Porque es que obviamente un incendio forestal, ¿cuántos galones de agua va a gastar para poder controlar? Entonces, pues nomás hagamos la cuenta, ya en el forestal fueron casi 15 días diariamente
y échele y échele y échele agua, helicópteros, mangueras, máquinas de bomberos. ¿Y cuánto tiempo pasó? ¿Cuántos galones de agua se fueron ahí? ¿Ven? Entonces los galones de agua que se gastaron allá va a llegar el día en que vamos a decir, oiga, toda esa agua y ya no la vamos a tener o la vamos a tener contada. Entonces, todavía tenemos tiempo para poder solucionar ese tipo de situaciones, evitando forestales, evitando hacer quemas, evitando dejar pavesas, evitando botar colillas de cigarrillos, denunciando, llamando al 123 por ese tipo de quemas que esté realizando la gente y que puede generar a grandes magnitudes lo que es un incendio forestal. Caramba, Cabo, son grandes reflexiones las que usted está haciendo, en especial hacia la herencia que le podemos dejar a nuestras futuras generaciones. ¿Qué les vamos a dejar? Una naturaleza prácticamente depredada, porque no hay árboles, no hay aves, no hay inclusive agua que necesitamos para nuestra vida. Recomendaciones para que estas conductas, aparte de llamar a las autoridades competentes, se dejen de presentar. Sugerencias adicionales, mi cabo, por favor. Dentro de las propiedades horizontales, uno que recomienda, cuenten con una zona adecuada para ese tipo de situaciones. Que quiero hacer un asado, que quiero hacer una comida al aire libre. Yo he visto que la mayoría de propiedades horizontales cuentan con sus zonas barbecue, ¿cierto? Ahí háganlo en ese sitio que es adecuado. Generen como la normatividad de no fumar en las zonas verdes. Yo sé que es difícil, es bien complejo porque es que si inclusive nosotros como tal, como entidades, como empresas, el prohibir fumar no se puede decirle prohibido fumar. De hecho, ustedes se dan cuenta, las señales en las empresas y en los negocios ya no dice prohibido fumar, dice este espacio está libre de humo de tabaco, porque lastimosamente la prohibición ya no se puede hacer. Cada uno tiene derecho a hacer lo que realmente pues desee, desde que se haga bien, pero las condiciones que se pueden generar es como generar como unos llamados de atención. Venga, si yo fumo al lado de la zona verde, es lógico que la colilla va a parar a una zona verde. Eso no es que la voy a pagar aquí en la mano y me la voy a llevar. ¿Dónde va a parar la colilla? Ahí en la zona verde. Entonces, ¿qué estamos generando? Ya estamos generando el riesgo. Evitar hacer asados, evitar cocinar, evitar hacerlo en la zona verde, en el parque, sí. A veces es chévere hacer unos los asaditos ahí en el parque, con los hijos jugando, pero cada espacio tiene que tener cada cosita tiene su lugar. Entonces, una zona barbecue es adecuada porque está toda forrada en concreto, está en ladrillo, tiene su campana, está alejado de la zona verde, no hay ningún riesgo, todo está ahí controlado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Donde yo haga el fogón ahí en la zona verde, y así usted trate de controlarlo, va a ser tremendo, porque es que nomás el hecho que ya ponga ahí la olla y ponga un fogón, esa parte ya se dañó. Ese pedacito, ese metro cuadrado, ya se dañó. Y entonces ahí ya no, pues es poquito, ¿no? Así sea poquito, pero tenemos que cuidarlo. Ese poquito lo vamos a extrañar el día de mañana y no lo cuidamos. Y Entonces, además también, perdón que lo sí, interrumpí, siga usted. tranquilo, tranquilo, hombre, no, hasta ahí era el Bueno, aporte. también tenemos que tener en cuenta que ese lugar para nuestros asados en nuestras copropiedades, el barbecue, es una zona que debe estar muy bien protegida de todos esos elementos que pueden ser causantes de un incendio. Nos pueden Ujú. provocar graves daños al interior de nuestras copropiedades. Y en últimas, ¿quién va a pagar las consecuencias de esos incendios? No estoy hablando de lesiones personales ni nada de esas cosas, sino que se dañó el mismo barbecue, se quemó. ¿Quién tiene que reponerlo? Entre todos los propietarios. Así que por favor, seamos cuidadosos de los elementos que tenemos a nuestro alcance. En época de verano, preparémonos para el invierno. ¿A qué me refiero?
para que no se presenten esas inundaciones. En épocas de verano, limpiemos las cubiertas, los tejados, las canales de agua. Normalmente se taponan cuando quedan al alcance de esa vegetación que por el efecto del clima se va desprendiendo y van taponando las bajantes. Entonces, pongamos a trabajar a los toderos en el aseo de esas zonas para que en el invierno no se nos presenten esos taponamientos. Ahora, también en épocas de verano, preferentemente, hagamos el mantenimiento a las cajas de aguas residuales para que cuando lleguen los grandes volúmenes de agua lluvia no se nos presenten inundaciones. Y así podamos hacer que mi cabo Romero y sus compañeros de trabajo estén tranquilamente descansando en la estación cuando no están de servicio y cuando están también. Hay otra situación en la cual tengo entendido que ustedes tienen un papel protagónico y que lamentablemente se presenta y pues toca tocarlo. Es el caso de la salud mental, cuando se Mm, presentan aquellos casos en donde algún habitante de la ciudad, por alguna circunstancia que no vamos a entrar a tratar en el tema, decide por lo menos amenazar que va a tratar de quitarse la vida, sí. Me dolía decir esas palabras, teniente, porque son muy, perdón, cabo, son muy, son muy duras. Pero, ¿cómo es el accionar de ustedes cuando se presenta una situación como esta? Bien, la parte de la salud mental es un tema que es bien complejo porque pues obviamente la definición como tal que nos da el estado de la salud mental nos dice que el estado de salud mental es las condiciones de bienestar que tenemos que tener para llevar momentos en la vida de bienestar. Sí, que si usted tiene una buena salud mental, usted va a poder trabajar, hacer sus cosas sin ningún problema. Pero lastimosamente, el tema de salud mental uno lo guarda, ¿no? Lo maneja ahí muy reservado y uno se hace el fuerte. Todo el mundo tiene momentos de crisis. Todos vamos a tener algún momento, un momento de crisis. Y es algo que no es de esconder. Hemos atendido incidentes en los que uno llega y uno, uno sale antes de llegar a este trabajo, antes de llegar a los turnos, antes de recibir turno. Uno viene de la casa donde tiene su esposa, sus hijos, donde nosotros, es que de hecho nosotros somos unas personas del común que tenemos un trabajo diferente a los demás, pero realmente somos unas personas comunes y corrientes que también pasamos por situaciones de crisis, por situaciones de económicas, familiares, no sé, X cosas que pueden pasar en la vida, que pueden de pronto lastimar un poco la parte de condición mental a nosotros acá. Eh, y llegar a un sitio en donde tenemos que llegar y ver situaciones tan complejas, donde un menor o una menor intenta hacerse daño porque la mamá la regañó, porque la novia la dejó, porque le quitaron el celular, que porque la situación económica, o sea, es duro, es bien duro. Y yo puedo hablarlo por mi experiencia propia. Eh, yo soy paciente trasplantado de riñón. Yo duré 3 años en diálisis. Yo estuve a un poco entre la vida y la muerte y yo aún así trabajaba en la estación. Yo trabajaba en el momento en Chapinero y yo rogándole a Dios y pidiéndole a la vida un donante de riñón para seguir viviendo y luchar por mi familia y poder conservar mi vida para seguir acompañando a mi esposa y a mis hijas. Y yo tener que llegar a tratar de evitar que un chico o una chica se hiciera daño, se quitara la vida, porque lo dejó el novio o la novia, y yo queriendo vivir. Entonces, hay situaciones en las que uno tiene que enfrentarse a unas cosas que uno dice, venga, o sea,
¿Qué está pasando con la juventud ahorita? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué pasa con las personas ahorita que de pronto no tienen la fortaleza que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, que tenían un problema y le enseñaban a uno a enfrentarlo y a tratar de sacar la mayor enseñanza para seguir adelante y aprender del error y no volver a cometerlo? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en ese tipo de situaciones? Llegar, tratar de manejar la calma y tratar de manejar la situación, porque obviamente no todas las personas actúan de la misma manera, dependiendo de las edades, de la edad, del sexo de la persona, de las condiciones de vida, condiciones socioeconómicas. Obviamente la persona va a actuar de diferente manera. Pero nosotros mientras vamos llegando ya se supone que una ambulancia también va dirigiéndose al sitio. Entonces, son situaciones bien complejas, porque pues usted llegar a un incendio sabe a lo que se enfrenta, está al fuego y usted lo ve y lo ataca, según la experiencia que le trae. Pero trabajar con la parte de salud mental de una persona es bien difícil, porque usted no sabe qué reacción va a tener. Entonces, uno lo primero que hace es conservar la calma y tratar de mantener el diálogo con la persona, tratando de que esa situación no se salga de control para evitar que llegue a su cometido, pues, el paciente como tal, mientras que llega la ambulancia de Secretaría de Salud y nos apoya en la atención ya final de ese paciente. Entonces son situaciones bien complejas. Yo lo único que puedo decir es que cuando tengamos un problema y veamos que nuestra salud mental se está afectando, no lo callemos, no lo guardemos, porque tarde o temprano eso nos va a terminar saturando la cabeza y ya va a ser tarde. Entonces el tema es bueno hablarlo con una persona de confianza y para eso hay profesionales que nos pueden escuchar. Y ya te digo, Precisamente a eso era lo que me iba a referir. Hay profesionales en las diversas entidades distritales que nos pueden ayudar a solucionar este tipo de situaciones y que no tenemos necesidad de recurrir a medidas extremas como es el atentar contra nuestra propia vida. Cualquier situación que sea, lo que se nos esté presentando, por difícil que sea, muy seguramente tiene una solución, tiene una salida. Por eso, hablemos, dialoguemos, como lo acaba de decir el cabo Javier Romero del Cuerpo Oficial de Bomberos, dialoguemos con una persona de nuestra entera confianza, una persona a la que nosotros consideremos neutral, objetiva y sobre todo sincera. Y si no la tenemos o no sabemos que la tenemos, recurramos a esos profesionales que están en las diversas entidades y nos pueden asesorar de manera clínica y no tengamos miedo que porque recurrimos, por ejemplo, al psicólogo o al psiquiatra, es porque ya estamos de remate y nos tienen que encerrar en una clínica de reposo. Eso funcionaba hace unos 30, 40 o más años atrás. Hoy en día las cosas han cambiado, la medicina ha evolucionado y hay cosas que se pueden solucionar de una mejor manera. Y siempre utilicemos la vía del diálogo. Y diálogo es lo que estamos haciendo con el cabo Javier Romero de la estación del Cuerpo de Bomberos Oficial de la localidad de Engativá, el barrio Garcés Navas. Y estamos abusando de su tiempo, mi cabo. sí, Ustedes, sí, son las 7:30, siete y treinta de tranquilo. la noche y usted me había comentado que tiene que hacer tareas de La parte, escritorio, la parte documental. estoy viendo que de pronto hay como unas preguntas en el chat, porque no sé si ya tengan. Sí, claro, la podemos atender, por ejemplo, yo sé que desde la costa norte nos están formulando este interrogante. ¿Qué pasa con los artistas que hacen el asado en el balcón? Y lo estoy leyendo literal. Sí, Cuando la claro. administración, cuando hacen caso a mí omiso, ¿alguna entidad les puede llamar la atención? Y esto se presenta también acá en Bogotá. Hay Eso aquí, balcones en donde colocan el asador y venga para acá la musiquita, la cervecita y échele candela al asador. claro, échele candela aquí. Lo peor es que no invitan. Entonces, pues obviamente. Pero no, ese tema es más de convivencia, más de
comité de convivencia interno de la propiedad horizontal. Obviamente se puede llamar al 123 y va a llegar agentes de policía a hacer el llamado de atención para que, porque si obviamente dentro de las normas de convivencia está prohibido, policía va a llegar y va a pedirles el favor de que omitan hacer eso en el momento. O sea, eso ya es más policivo y de carácter interno de la propiedad horizontal. Y ahí esta otra situación que se nos escapa, se nos sale de la propiedad horizontal y afecta a la ciudadanía en general. Y fue ahí también acá en la localidad de Engativá, en donde en el barrio Minuto de Dios se desbordó el canal del río Salitre, se inundaron las casas y no solo era agua lluvia, sino que se rebosó el alcantarillado y hubo contacto con aguas negras, aguas residuales. Esto también ha ocurrido en copropiedades en donde por deficiencias constructivas o de mantenimiento se devuelven aguas residuales. ¿Cuál es el protocolo técnico a seguir en situaciones como estas? Bien, en la parte, cuando se presenta la emergencia, durante la emergencia como tal, el 123, llamamos al 123, inmediatamente llega el cuerpo de bomberos y lo que hace es activar las entidades que es acueducto, alcaldía, si hay pérdidas se activa IDIGER, se activa integración social y se trata de controlar, ya es difícil porque ya la emergencia inclusive ya es algo, es un evento natural, no es antrópico, sino es natural. Entonces lo que se trata es como de atender la emergencia en el momento que está presentando, ¿sí? Ya tratar de solucionar lo que ya se ha presentado. Y llega Acueducto, llega con sus Bactor, ellos lo que hacen es destapar las alcantarillas y poder realizar la evacuación de ese tipo de aguas residuales para que se pueda controlar de la manera más pronta posible. Lo ideal es que posterior a esto pues se tomen las medidas necesarias dentro de los inmuebles, perdón, tratando de buscar los daños o las situaciones que pudieron generar ese tipo de daños. Entonces, todo es de llamar al 123 para que cada organismo de socorro pueda llegar y atender la emergencia desde su competencia. Eso se resume en comunicación, comunicación al 123, para que desde allí se establezca la debida coordinación con todos los organismos de emergencia y se atienda eficazmente. Ahora, Sí, sí. hay una intervención acá en el chat de la aplicación que me parece más bien una posible inconformidad. ¿Cuál es la razón cuando se presenta un incendio forestal? El fuego, para que el fuego se extienda a muchas hectáreas, ¿no se atiende con carácter urgente cuando se detecta el evento? Bueno, eso es algo que escuchamos a diario. Cuando nosotros llegamos a atender las emergencias, la mayoría de gente, la mayoría de personas dicen, venga, es que se demoraron, llegaron tarde, pero realmente, inclusive, no es aplicar culpas, sino que a veces nosotros como comunidad también de pronto tenemos una fallita ahí y nos demoramos de pronto en activar el sistema de emergencias. Nosotros en este momento estamos en la estación, no tenemos visual de lo que pase abajo, ni pase arriba, ni pase a los lados. Nosotros aquí estamos esperando a que nos llamen para poder atender el incidente, pero de pronto si la situación no se da, de pronto no llaman a tiempo, entonces pues ahí hay una condición. Ahora otra, si ustedes se dan cuenta, por lo menos el incendio que se generó en enero, que fue en los cerros orientales, el ingreso para llegar allá era supremamente demorado. Para llegar al sitio eran, o sea, para llegar de primera respuesta a las primeras personas que llegaron, fueron casi media hora caminando. Llegar a dejar los camiones en un sitio y comenzar a caminar un cerro que no es nada fácil porque no es pavimentado, no tiene unas condiciones adecuadas, es trocha y es camino empedrado, con los equipos de bomberos, con mangueras, con equipos, no es fácil, no es fácil. Ya cuando se llega y se activa el sistema, estamos hablando más o menos de tiempos, no de minutos, sino casi de horas para poder programar y poder contemplar la buena atención de un incendio. Obviamente todo depende y eso va, es de la mano con los avisos y todo. Entonces, obviamente el tema no es que no se atienda rápido, sino también depende de las condiciones que están hablando de meteorológicas, de vientos,
de temperaturas y demás. Entonces, pues obviamente eso se conjuga y lo que va a generar es que se pueda presentar a más tiempos, a más días, pero no es que no se quiera atender ni nada por el estilo, sino que al contrario, se está generando, si realmente se generan estrategias para poder realizar el ataque adecuado y poder controlar lo más rápido posible cualquier tipo de incidente, no solo tipo forestal, sino en cualquier tipo de incidente. Y un factor que es bastante complejo de manejar es el factor clima. Me refiero puntualmente a los vientos y por lo que son como tan variables, porque en un momento están soplando hacia el norte, pero al momento siguiente pueden estar en dirección opuesta y eso nadie lo puede prevenir, nadie lo puede evitar. Eso también ayuda a que la conflagración forestal se expanda, se extienda de una manera muy rápida y es incontrolable. Ahora, también lo que usted acaba de mencionar, subir esos cerros, cuestas empinadas, mangueras al hombro, las máscaras al estilo de Chicago Fire, puestas, el casco, el radio, toda la dotación contra fuego, los EPPs que ustedes portan, esos son cargas adicionales. Admiro al cuerpo oficial general, al cuerpo oficial de bomberos, porque deben tener un estado físico admirable. Y hay un tema que de pronto no se contempla y es muy anónimo, y es, vuelvo y lo digo, nosotros somos personas del común que tenemos familias y que a qué persona le gusta ir y estarse 4 o 5 días allá sin ver a la familia. Entonces ¿Perdón? es un tema bien complejo, porque a uno le toca estar allá varios días Ah, atendiendo la emergencia y no puede llegar uno, o si llega, llega uno a dormir. Al otro día, súper temprano, antes de que los niños se levanten, arrancar de nuevo. Entonces, el atender un incendio forestal no es nada fácil, tanto la parte técnica operativa como en el tema personal y familiar, porque es muy desgastante físicamente como anímicamente el ver que por más que se haga el trabajo, porque eso nos pasó en enero, ya estábamos controlando un punto, cuando nos dimos cuenta, le estaban prendiendo otro punto. Entonces, uno ver que el trabajo que se está realizando se está perdiendo por manos de criminales, más que todo, en donde se afecta todas las condiciones que estamos mencionando. sí, eso es algo bastante complejo y pues gracias a usted por darnos a conocer esa parte tan privada y tan verídica. X cantidad de días con sus respectivas noches atendiendo ustedes esos fuegos y que tengan que llegar únicamente a sus casas a pasar reporte, estamos bien, un duchazo y medio descansar y salir de nuevo al terreno. Eso Sí, lo hacen única y exclusivamente personas que tienen amor por su profesión y amor por el prójimo, como lo evidencian todos y cada uno de los miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos, no solamente de Bogotá, sino del país. Ahora toquemos un punto más neurálgico de pronto y sin ánimo de colocarlo a usted entre la espada y la pared. ¿Cuáles son aquellos elementos, aquellas circunstancias de carácter logístico que hacen que su trabajo, que su función sea más dificultosa? Por ejemplo, no sé, carencia de equipos, carencia de combustible. ¿Qué necesidades tiene el Cuerpo Oficial de Bomberos para que presten de una mejor manera esa labor, esa tarea admirable que prestan? bueno, logísticamente nosotros somos un cuerpo conformado por uniformados, aproximadamente somos 700 uniformados en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. ¿Sí? Con equipos, máquinas, camionetas, personal logístico tenemos. O sea, con la parte logística he escuchado varios cuerpos de bomberos que obviamente en municipios, pueblos,
van a tener menos recursos de lo que tenemos aquí en Bogotá. Nosotros somos un cuerpo que podemos atender las emergencias en la ciudad sin ningún problema con los recursos que tenemos. Estamos actualmente pasando para unas convocatorias de personal, se está realizando un proceso para ingresar nuevo personal, que siempre ha sido como el tip del bombero, ¿no? Tener bastante personal. Pero lastimosamente, como en toda empresa, es complejo, porque digamos, va saliendo, el que van entrando, pero otros nos vamos yendo, ya sea por pensión, porque tomamos otro trabajo, pero siempre van a entrar unos y van a salir otros. Entonces va a estar siempre como en esa parte. Pero en la parte logística nosotros contamos con varios equipos, tenemos varias camionetas, tenemos carro tanques, tenemos máquinas, tenemos personal que día a día nos esmeramos para poder atender las emergencias de la manera más profesional y más adecuada posible, garantizando a la comunidad la buena prestación del servicio. Y obviamente pueden estar completamente seguros todos los bogotanos de que cuentan con personas que serían capaces de dar la vida por usted. Eso es netamente claro de que podemos poner en riesgo nuestra vida para poder salvarlos a ustedes de cualquier tipo de incidente. Cabo, esas últimas palabras son, me dejan mudo. Y los que normalmente asisten a estas charlas saben que yo hablo bastante, pero es supremamente admirable lo que usted dice. Eso refleja mucho amor, no solamente por su profesión, sino por su oficio, por el prójimo. Gracias, Cabo. Gracias. Y un último interrogante que tiene dos partes. Uno, usted nos mencionaba anteriormente que ustedes están prestos a acudir a aquellas copropiedades en donde se les abran las puertas para brindar estas capacitaciones, para Claro brindar que sí. estos conocimientos para que nosotros podamos efectivamente tener acceso de parte más directa y de pronto con más tiempo a este tipo de actividades, de capacitaciones, de simulacros, coordinados directamente con ustedes. En la localidad de Ujú. Engativá lo podríamos coordinar directamente con usted. Sí, claro que sí. Perfecto. Y fuera de la localidad de Engativá, ¿cuál sería el posible protocolo a seguir? En cualquier estación de bomberos pueden dirigirse llevando una carta solicitando acompañamiento para una capacitación de manejo de emergencias en donde la necesiten, no hay problema. ¿Y cuál es el costo de esta capacitación? 0 pesos, Ja, gaseosa gaseosa y pan. no, 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 mentira. págase 12 pan, un tamal y un buen chocolate con buena porción de queso y pan, porque ustedes se lo merecen sobradamente. Sí, señor. No, totalmente gratis. Las capacitaciones que hay con Cuerpo Oficial de Bomberos se dictan a la comunidad, lo que les decía, hemos ido a colegios a llevarles el camión, a mostrarle a los niños nuestro trabajo, a multiplicar este tipo de capacitaciones, de conocimiento para que los niños también añoren seguir ayudando a la gente y pues buscar germinar esa semillita para que el día de mañana, cuando nosotros nos vayamos, vengan esos chiquitines y nos reemplacen. Bueno, y nos reemplacen, pero ¿cuáles son las retribuciones que ustedes tienen? Ejemplo, tienen, supongo yo, tienen unos ingresos, ya sean salarios, honorarios, seguridad social. ¿Cómo están ustedes en esa parte? Sí, nosotros somos un cuerpo oficial de bomberos. De hecho, nosotros somos servidores públicos. Tenemos contratos en carrera administrativa, en provisionalidad, directamente con la alcaldía mayor. Quiere decir que nosotros tenemos nuestro salario, tenemos nuestros beneficios como primas, como recargos nocturnos, dominicales, festivos, tenemos vacaciones, todo lo de ley y pues contamos, gracias a Dios,
con con ese aliciente del salario. Gracias a Dios, por lo menos yo he podido darle una buena estabilidad de vida a mi esposa y a mi familia, gracias a mi trabajo como bombero. Y usted menciona algo que a mí me llega al corazón, los niños. Y estamos Sí. iniciando hoy, precisamente 1 de octubre, eh, el mes de los niños, en donde se viene sobre todo hacia el final una actividad que va dirigida hacia ellos. Eh, ¿Qué características tiene esa celebración para ustedes? ¿Hay eventualidades, hay novedades o es una noche de alegría y de festividad? Casualmente hoy estamos hablando con los compañeros de eso. Nosotros estamos ese día de turno en el día, trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche y ya estamos programando de qué nos vamos a disfrazar, de dónde vamos a conseguir los dulces. A nosotros toca gestionar la parte de dulces, nos toca gestionar todo eso porque los niños siempre van a venir aquí a las 6 de la tarde, porque nosotros lo que hacemos es abrir la estación y sacamos las máquinas, nosotros estamos disfrazados, de hecho a veces salimos a atender las emergencias con nuestros disfraces para que los niños también vean que es que realmente nosotros todavía tenemos como el alma de niño en un cuerpo de, de, de bombero, pues, pero nosotros nos ponemos al nivel de un niño, porque es que pues obviamente el niño es el que está con el sueño del bombero, entonces ellos lo ven a uno como un ejemplo y pues sería como feo eso de que llegaran los niños acá y el bombero sea reaccionario. Hemos tenido incidentes o sitios de las emergencias donde estamos atendiendo los incendios, lo que sea, y salimos y los niños afuera y nosotros como estemos, cogemos al niño, lo montamos en el camión, sacamos fotos con ellos, hasta autógrafos nos piden por ahí a veces. Qué bien, qué bien. O sea que se podría afirmar que Chicago Fire ha tenido bastante influencia en ustedes. Si nos vamos a la parte real de Chicago Fire, ustedes van a ver que Chicago Fire todos los bomberos son guapos, grandes, anchos, pero acá hay una característica grande y es que en Bogotá el bombero es delgado, bajito, morenito y feo, pero con un corazón gigantesco, que es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros para una buena atención de una emergencia. Y son mejores porque tienen mucho más físico que los de Chicago Fire. Y además, y además Entonces, Yolanda Santos, y la leo literalmente, son mejores que Chicago Fire. Y es muy uy, cierto. Y que son muchas gracias. colombianos, eso es lo que más nos gusta. Y somos, en la gran mayoría, criados a punta de agua de panela. Aquí le Y damos a la huepanela también, claro. y tomamos chocolatico con pan y un buen tamal. Eso Uf, es lo que personalmente yo, Jorge Enrique H., el caballero de la PH, sugiero como refrigerio para todos aquellos uniformados, bomberos, que acudan a nuestro llamado y que estén atendiendo una emergencia en nuestras copropiedades. Y que cuando los veamos en la vía pública, no les obstruyamos el paso. Pensemos que nosotros como conductores estamos posiblemente contribuyendo a salvar una vida en la medida en que abramos campo, en que abramos vía para que ellos se puedan desplazar y llegar hacia el lugar donde los están esperando mucho más rápido. Por favor, colaboremos por lo menos con eso. Y, por favor, aprovechemos el ofrecimiento del cabo Javier Romero de hacer esas invitaciones para que vayan ellos a colaborarnos a nosotros mismos para evitarnos males mayores a futuro, para que de aquí a mañana, cuando se nos presente un desastre, el que sea un conato de incendio, una eventualidad de un posible temblor, no hablemos de sismos todavía, una inundación, un accidentado. Son ellos normalmente los que llegan, inclusive antes que las ambulancias. Abrámosles campo, atendámoslos, tratémoslos con el mismo amor, con la misma pasión que ellos han reflejado por su trabajo y por nosotros mismos. Cabo, muchas gracias, muchísimas Jorge. gracias por esa participación. Mis excusas porque sé que
A raíz de su amabilidad va a salir un poco más tarde del turno en la noche de hoy. Y caramba, quedo a disposición no solamente de ustedes aquí en el Garcés Navas, sino a disposición de toda la comunidad en general para que canalicemos de pronto capacitaciones grandes, gigantescas y podamos efectivamente alivianar la tarea del Cuerpo Oficial de Bomberos cuando están acudiendo en nuestro auxilio, para que esas eventualidades, esas novedades se minimicen, no solamente en la cantidad, sino en la gravedad de la atención que se pueda estar presentando. Cabo Javier Romero, muchísimas gracias por su participación. Jorge, muchas Una, una invitación de despedida para que este 31 de octubre no se presenten siniestros. Claro que sí, para que podamos estar aquí con los chiquitines. Igualmente también la invitación para todos cuando quieran venir aquí a la estación. Vienen y vienen, conocen, comparten con nosotros un rato, vienen, conocen los carros, traigan a los niños para que se tomen fotos. A nosotros nos gusta que vengan y nos visiten, nos hacen sentir queridos, nos hacen sentir de verdad muy, muy valorados y muy importantes. Entonces, aquí los esperamos cuando quieran, está su casa y espero que vengan, los esperamos con los brazos abiertos y bienvenidos aquí siempre. Y pues obviamente tienen un servidor más aquí, mucho gusto para todos y los espero pronto aquí en la estación de bomberos Garcés Navas con nuestro personal operativo a disposición. Por curiosidad, ahora sí, de verdad, la última pregunta. Ustedes están divididos en turnos de 12 horas, Sí, supongo. ¿Cuántas sí, sí. personas por turno, por ejemplo, hay en la estación del Garcés? Ahorita estamos un turno de 8 personas saliendo ahorita y va a entrar otro de 7. Estamos manejando más o menos turnos de 8 o 7 personas en Perfecto, cada, más o menos, más o perfecto. menos. Hoy estamos en el turno de día, salimos ahorita a las 8 de la noche y nosotros volvemos a entrar mañana en la noche, pasado mañana en la noche y descansamos 2 días, o sea, los 2 turnos más o menos así. Igualmente, si quieres, Jorge, déjales en el chat mi número de teléfono, lo que necesiten con gusto, para que programen cuando quieran venir, me avisan. Me gustaría que vinieran en el turno mío para atenderlos como se merecen, como Dios manda, poder atenderlos aquí con el equipo de trabajo que es uno de los mejores de Bogotá. Gracias, gracias, Cabo. Es usted muy amable y téngalo por seguro que le estaremos tomando la palabra. Ese ofrecimiento no se va a quedar entre el tintero y espero que lo podamos realizar lo más pronto posible. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, Noches de PH, compartiendo este testimonio de amor, de entrega, de sacrificio, de esfuerzo y sobre todo de un dinamismo y de una actividad que poco se encuentra en nuestra sociedad hoy en día. Cuerpo Oficial de Bomberos, muchas gracias. Muchas gracias por ser tan especiales con todos nosotros acá en nuestro país, en Colombia. Y lo digo en Colombia porque es el territorio que tengo más cercano, del cual tengo conocimiento en primera mano. Pero sé que eventos como los que posiblemente vemos en Chicago Fire, y no es por hacer comercial, se presentan muchas veces en la realidad en los diferentes países. En YouTube, por ejemplo, vamos a encontrar ejemplos de incendios en otros países y de pronto mucho más graves, mucho más delicados de lo que hemos vivido acá. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Colombia es tan capacitado, es tan delicado en su formación, en su entrenamiento, que participan en eventos internacionales. Ya no lo explicaba el cabo anteriormente, son llamados y acuden efectivamente para este tipo de actividades. Por eso, nuestro apoyo, nuestra fortaleza para con ellos y sobre todo, correspondamos con esa calidad humana como ellos se lo merecen. La próxima semana, damas y caballeros, estaremos
en otra noche de Noches de PH, tratando otro tema que tenga que ver directamente con propiedad horizontal. Cabo Romero, reciba usted un abrazo a través de la distancia. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana y acordémonos que les saludó Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Y casi se me olvida, la tarea para todos y cada uno de los asistentes es cuando este programa salga grabado en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, que será el próximo jueves, el jueves de esta semana, por favor, no lo dejen ahí guardadito en sus celulares. Cojan el celular, por favor, y envíenlo a todos sus contactos, amigos, familiares. Vivan en propiedad horizontal, en casas tradicionales de barrio, sean de Bogotá o sean de cualquier otra ciudad o municipio de Colombia. Envíenles esto para que tengan claro que tienen una mano amigo en esa persona que viste el uniforme del Cuerpo Oficial de Bomberos. Damas y caballeros, sin más por el momento, feliz noche y felicidades. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias.